16. Cuando usted lo vea proyectado, le voy a suplicar, si es tan amable, ponerse de pie y darme un amén para que pueda yo empezar a dar lectura. Hechos capítulo 16, verso 16. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Gloria a Dios. Vamos a presentar oración. Padre, en el nombre de Jesús estamos abriendo nuestro corazón. Diga usted: yo abro mi corazón para tu palabra, de par en par. Tu palabra no volverá vacía, sino que hará en mí para lo que fue enviada, para que mi fe crezca y mi confianza en ti siempre esté bien cimentada, porque tú eres la roca de mi salvación. En ti estaré seguro, en ti viviré. Me pongo en tus manos. Usa mi vida, Señor, para predicar tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Este pasaje lo hemos considerado en algunas ocasiones, pero siempre Dios tiene algunas aportaciones más que Él nos da muchas veces con su palabra para que pueda nutrirnos, nos pueda ayudar, nos pueda edificar. Y estamos viendo que la Escritura nos enseña que el apóstol Pablo, junto con un grupo, iban rumbo a un lugar de oración. Y la iglesia siempre debe destacarse por ser una iglesia de oración. Qué bueno que usted ore en su casa. Acuérdense que también tenemos los sábados a las 5 de la mañana reunión de oración, y nos conectamos algunos que están en casa, que les es distanciado venir aquí a esa hora porque tienen que ir a trabajar a veces temprano en la mañana, el sábado. No hay problema por ello. Lo importante es que nos mantengamos en una red de oración. Acuérdese que Jesús dijo que iba a venir también una pesca milagrosa, y eso lo hacen con red. Y es por medio de la red de oración que la iglesia podemos estar trabajando a favor de ello, para que personas se sigan sumando a la obra de Dios. Y entonces, lo que me llama la atención es que dice que mientras ellos iban rumbo al camino de la oración, se toparon con una muchacha que dice que era esclava de un espíritu de adivinación. ¿Qué es lo que causa que una persona se convierta en un esclavo? Aquello que lo vence. Y es evidente que si ella acabó siendo esclava de ello, es que vivió en un ámbito donde la adivinación se estaba moviendo en lo que ella creía que era su fe. Y dice que ella, con este espíritu que la poseía, en esta versión llamada de las Américas se menciona un espíritu de adivinación, pero considerando otras versiones de la Biblia, como una que se llama la Biblia del Oso, no dice espíritu de adivinación, sino espíritu pitónico. Y en otra versión, que es del lenguaje sencillo, dice que era un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. Eso es la adivinación. Pero hay otra Biblia que se llama la Biblia Kadosh, que es traducción del hebreo, y esa Biblia no dice así, dice que un ruaj de serpiente, dice que era el que le permitía predecir el futuro. Entonces, esta persona se movía en una dimensión espiritual que ella consideraba que era Dios que la usaba. Pero por lo que vemos en las Escrituras, se deja ver la diferencia
de personas que le sirven verdaderamente a Dios y personas que están bajo el poder de la adivinación. Lo tremendo es que se la encontraron cuando iban a la oración. Quiere decir que en medio de la oración es donde el Espíritu de Dios se mueve, pero también donde puede haber infiltraciones de un espíritu de la serpiente, que es la que trae adivinación. Eso es bien importante que nosotros lo podamos saber, para que no toda aquella persona que viene con revelación, uno lo atribuya por automáticamente que se trata de Dios, porque esa muchacha que era esclava de ese espíritu, pues evidentemente ella creía que Dios la usaba porque le mostraba la verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo, les enseñan el camino de la salvación. Lo podía ver, lo podía percibir, pero estaba siendo ella usada por un espíritu de error, el espíritu de la serpiente que da adivinación. Entonces, si en esta versión se deja ver que el ruaj de serpiente, quiere decir esto entonces que lo que se movió en Génesis con la serpiente era un espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan que un día consideramos eso? De que el espíritu que le estuvo hablando a la serpiente le hablaba de cosas que eran agradables a sus ojos y que podía alcanzar más rápidamente este camino de donde están los dones, sin que tengamos que empezar a esperar a aprender en la escuela de Dios, porque Dios tenía para ellos dones, pero llegó la serpiente para dejarles saber algunas cosas y para poner en evidencia las cosas que Dios decía. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de allá, sino vamos a hablar de esto que se encuentra aquí acerca del espíritu de la adivinación. Tenemos que saber que el mundo entero así se está moviendo. Si esta mujer llegó a caer siendo esclava, dice la Biblia que uno se hace esclavo de aquello que a uno lo vence, de aquello que uno lo seduce, de aquello en lo que uno cae. Esto no indica que ella se movió en un ambiente de utilizar cosas para causar la adivinación. No toda aquella persona, quiero que entendamos esto, no toda persona que está fluyendo en dones espirituales, no toda persona significa que su vida es una vida consagrada y santa. Cuando hay una infiltración de la serpiente, le va a tolerar a uno pecados o cosas fuera de orden. Y eso es lo que va a evidenciar que la revelación no es genuina de Dios, porque el Espíritu que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo es Espíritu Santo, es limpieza, es consagración. Todos necesitamos siempre llegar al lavabo, a que nos laven, a que nos limpien. En el día, en la semana, muchas cosas pasan por nuestra mente, cosas entran por nuestros oídos y por nuestros ojos y por nuestro corazón en arranques. Y cuando llegamos delante del Señor y pedimos esa limpieza, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados cuando los reconocemos y le pedimos perdón. Y entonces podemos confiar que estamos caminando en habernos puesto a cuentas con Dios. Pero ¿qué cuando eso no pasa? ¿Qué cuando hay desavenencias? ¿Qué cuando hay discusiones? ¿Qué cuando hay altercados? Y no se arregla. Eso abre puerta a que pueda entrar. Acuérdese que un pasaje dice que si se cava un hoyo en la pared, morderá una serpiente. Eso es un vallado. Entonces en la pared es un vallado. Tenemos que ser bien sabios a mantener nuestra vida en las mejores condiciones posibles, limpias con Dios. Y entonces no está de más revisar lo que dice Deuteronomio 18, verso 9. Aquí la escritura deja el Señor un aviso para su pueblo. Y diga usted, un aviso para mí. Mire, dice en el capítulo 18 de Deuteronomio, verso 9, cuando lo vean, le dan amén. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos.
porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Quiere decir entonces que eso se ha promovido en el mundo. Y usted sabe que hay lugares que son identificados claramente como lugares de adivinación, o de hechicería, o de limpias, o de consultas, o de tarot, o de póngale tantísimas cosas que hay. No estamos para aprender de eso, estamos solamente para identificarlo, pero sepa también que hay cosas que se hacen en lo oculto, donde no está así a la vista del público, que son las cosas más fuertes. Porque por algo se llama ocultismo, es algo que se oculta, es algo que permanece en la oscuridad, en las tinieblas. Entonces hay cosas que son como secretas, y lo tremendo está que esta muchacha cayó pensando que estaba dando profecía de Dios. Cualquiera que la pudo haber sabido que ellos eran siervos de Dios, que estaban predicando el camino de la salvación, pudo haber adjudicado que esa era una profecía de Dios, o una palabra de ciencia, que estaba anunciando que Dios estaba usando a sus ministros. Pero cuando dice que después de muchos días, quiere decir que el apóstol Pablo de momento como que, bueno, oyó la palabra y pues dijo la verdad, pero dice que muchos días hacía lo mismo. Entonces la profecía no consiste en andar haciendo repeticiones. Acuérdese que ni los rezos, las oraciones no deben ser como repetidas, deben ser espontáneas, lo que al momento amerita. Entonces ella hacía lo mismo cada vez que los veía, y lanzaba su misma profecía y decía lo mismo. Y entonces dice que esto empezó a desagradar a Pablo, porque yo pienso que Pablo empezó a sentir como adulación. Esos son siervos del Dios Altísimo. A quien no le agrada que le reconozcan que uno le sirve a Dios. Pero también la adulación es algo que no debemos permitir que eso esté sucediendo, porque el que se debe de adorar es al Señor. Al que se debe dar la gloria es a Dios, no tanto a los siervos. ¿Por qué? Porque se puede llegar a caer en una arrogancia, en una vanidad, en una exaltación de sí mismo, y entonces lo está poniendo el diablo en peligro de ser hallado opositor a Dios, porque Dios no resiste a los que se levantan en otro nombre. El nombre que debe ser proclamado es el nombre de Cristo. Así que nunca levante mucho el nombre de Adulam, mejor levante el nombre de Cristo. Adulam es una función, pero no es la gran iglesia. Cristo tiene su gran iglesia y está en toda la tierra. Lo importante es que podamos nosotros ubicarnos siempre a que la adulación no es para los siervos, no es para la sierva, no es para la iglesia. La alabanza y la adoración es para el Señor. Amén. Entonces dice que estas cosas se las dijo a su pueblo. Le dijo: mira, cuando entres, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está el reino de Dios moviéndose? Cuidado con esta clase de prácticas que las naciones tienen. Entonces todos los que nos estamos acercando al reino de Dios y se empiezan a mover dones espirituales, tenemos que estar bien alertas. Si eso que está sucediendo es Dios o se está infiltrando por ahí algo. Una evidencia es adulación. No se trata de poner vasos en alto, se trata de poner al Señor en alto. Esto quede bien como cimentado. Pero por otro lado, yo en una ocasión me tocó estar en una reunión donde había bastante asistencia y no cabíamos adentro del edificio y se llenó el patio, y en todo lo que estaba sucediendo ahí empezó el Espíritu Santo a moverse de una manera bien hermosa, y empezamos a ministrar. Pero en eso se levantó alguien que habló en lenguas, y eran las lenguas del Espíritu Santo. Pero luego después por ahí surgió alguien que tenía unos sonidos bien raros que sonaban como animales. Y eso, cuando lo escuché, sentí así como se ponen los gatos cuando los asustan. me puso los pelos de punta, ¿verdad? Porque sentí feo. Entonces no tuve más que hacer esto, de llegar y decirle: cállate en el nombre de Jesús y salte de esta persona. Y empezó la tos. Porque se infiltra muchas veces en medio de los dones aquel que conoce de dones espirituales, que es el mismo ángel caído, aquel que fue derribado por comerciar con ellos. Ahora, note una cosa, que el espíritu de adivinación lo que va a hacer es tratar de enfocar a la gente sobre finanzas, sobre ganancias,
sobre riquezas. El propósito del Evangelio no es hacer riquezas. Sí se da un lugar para que presenten ofrendas, porque esto no es gratis, esto cuesta, la luz cuesta, la renta, usted que renta su casita sabe cómo están las rentas. Hay quienes dicen, ay, ahorita yo quisiera comprar una casa, pero las que costaban 300,000 cuestan ahorita 600,000. ¿Por qué? Porque todo está yéndose muy arriba. Entonces, por muy baja que esté la renta, sigue siendo costosa. Pero mire, no tenemos que hacer ventas de nada. No vendemos ni nachos con queso, ni sodas, ni dulces, nada de rifas. Cuando usted me puede decir a mí que hemos hecho, la única vez que hicimos una cosa así fue allá afuera, y fue porque los jóvenes querían ir a un retiro y para que les pudiera ayudar un poquito las finanzas, de no fueran carga a los padres, pero un centavo no se quedó a beneficio de este lugar. Era para que ellos pudieran sufragar sus gastos, y eso porque nos faltó, yo pienso, un poquito de fe, porque si hubiéramos pedido a Dios que proveyera, poderoso Dios para proveer, porque el propósito era bueno. Pero bueno, fuera de ahí, usted no mira que estamos detrás del dinero. Bendito su nombre por sus ofrendas que trae usted a la casa del Señor. Déjenme decirles, se usan bien, las utilizamos bien y nunca hemos quedado mal con la renta. Y le tengo que dejar saber, porque tengo que ser claro, cuesta bastante caro este lugar. ¿Cuánto cuesta ahorita? 3,700 más la luz y la basura. Entonces yo les decía, pero ¿cómo por la basura? Si sacamos una bolsita de Kleenex y de lo que sale del baño, pero no somos así, estamos nomás aquí 2 veces por semana. Pero son $100, querían $300. Y yo le dije, oiga, no sea así. Y luego me dice, bueno, si nomás lo ocupan así de poquito, está bien. Lo que pasa es que tenemos que repartir equitativamente. Pues sí, le dije, pero no es lo mismo una carpintería que diario sacan madera y se llenan los contenedores a 2 o 3 bolsitas que tiramos. Yo me las voy hasta mi casa. Y yo quería que me la dejaran gratis, pero no, tuve que pagar el mínimo $100. Y se me hace mucho. Pero súmele 3,700 más 100 de la basura, más la luz, que a veces se nos queda ahí prendido y a veces sale en la cuenta bien suave. Pero no le digo a ustedes, los que tienen promesa de traer 50, yo no hago eso. Yo no me voy con el Señor y le digo, Padre, la iglesia va a permanecer abierta mientras tú proveas para ella. Y si esa puerta permanece abierta, seguimos predicando y sigue guiando la gente a tu casa. Pero no estoy detrás de ustedes para estarle poniendo presiones. El espíritu de adivinación sí lo hace. No tienes ofrenda, también tarjeta de crédito. No tienes con qué aportar, puedes traer crédito, puedes traer, algunos son tan tremendos que hasta las escrituras del carro de la casa piden. Claro, estoy hablando de centros de adivinación, no estoy hablando de la iglesia no hace eso. Pero tenemos que estar alertas, que cuando hay dones que vienen de parte de Dios no buscan intereses materiales. Pero cuando son dones que están tergiversados o están siendo usados por las serpientes, sí llevan una sazón de mercadería, de ganancias, porque así es la serpiente busca, dice que el lucero que cayó, dice que sus mercaderías, quiere decir que hacía contrataciones y vendía, a cambio de, daba beneficios. Usted aquí, los beneficios que recibe de parte de Dios son gratuitamente, porque lo ha recibido por gracia y de gracia estamos dando. Bendito su nombre. Ahora, no hay nada de malo que un ministerio sea sustentado por la iglesia, porque es un derecho que el Evangelio también concede. Pero el apóstol Pablo decía, yo no quiero hacer uso de ese derecho, yo solamente quiero atender las necesidades de los santos. Y sí se ocupaba de que presentaran ofrendas, pero a veces las llevaban hasta para ayudar a otros. Qué bueno es que la iglesia sea tan abundante como para que cuando surja una necesidad, haya del tesoro de la iglesia fondos para poder ayudar al necesitado. Pero eso no se va a hacer con un descuido de esa parte, se tiene que atender también. Mientras tengamos esa conciencia, y estoy tocando el tema, y yo le voy a decir una cosa, Dios bendecirá la vida del dador alegre. A su nombre. Bueno, entendiendo estos principios, lo quiero llevar a algo,
que encontré bajo la unción del Espíritu Santo, en el don genuino, una experiencia de un hombre que, siendo profeta, Dios le dejó ver la diferencia que hay entre lo genuino y lo que no es genuino. Zacarías capítulo 5, verso 1. Y dice que él le empezó a mostrar visión espiritual, porque dice que le dijo: alcé de nuevo mis ojos y miré. Todos podemos alzar los ojos y ver, pero cuando está hablando aquí, está hablando de algo que no es común ver en el cielo. Y he aquí un rollo que volaba. Esto a mí me habla de una escritura o de un mensaje que venía volando. Y me dijo el ángel. Fíjese que aquí se habla de un ángel que está hablando con un profeta y que le está dejando ver visiones y le está dando la interpretación de lo que está viendo. Y le dice: ¿qué ves? Y él respondió: veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. En la versión Kadosh no dice que era un rollo que volaba, sino una hoz que volaba. Y una hoz es aquello que usan para recoger el trigo. Le dan como una cuchilla que se utiliza para cortar. Entonces quiere decir que lo que venía en ese rollo era un mensaje que iba a traer cortamiento de algo que no estaba bien. Y acuérdense que el principio dice: toda planta que mi padre no plantó será desarraigada. Entonces este mensaje venía con fines de enderezar cosas que estaban torcidas o que estaban mal aplicadas, y Dios iba a empezar a poner orden. Entonces usó a un profeta. Ahora, saltamos al verso 5 para no entrar en los detalles de esta visión, porque la siguiente visión es donde vamos a acomodarnos. Y salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y le dije: ¿qué es? Y él dijo: esta es la efa que sale. Y añadió: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Ahora, notemos una cosa: donde hay iniquidad es vivir sin ley, sin gobierno, sin sometimiento, sin honra a autoridad. Y entonces le dijo que ahí es donde esa era una iniquidad que estaba en toda la tierra. Por naturaleza, en el mundo en que vivimos, es un mundo de que yo no me dejo y tú no te dejes, y le dice uno a los hijos: no te dejes, tú también pégale. A propósito, entrando en quiero decir algo. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque nuestros hijos son como tesoros que Dios nos ha dejado, y con ellos son bendecidos. Pero tenemos que recapacitar en algunas cosas. Yo como pastor tengo que tener cuidado en esto, y he platicado con algunos que dan clases, y me doy cuenta que nuestros niños están bien bíblicos, gloria a su nombre, y que algunos son servidores, gloria a su nombre, pero tenemos que ubicar algunas cositas que en donde a nuestros niños tenemos privilegios para ellos, y los podemos poner a servir en la iglesia, y gloria a Dios, porque eso es una bendición. Pero tenemos que tener el cuidado de que quienes atiendan a nuestros niños chiquitos no sean menores de edad. Tenemos que tener esa cautela para que no vaya a surgir por ahí situaciones como algo pasó. Resulta que una hermana vino por primera ocasión aquí en la iglesia, y entonces se fascinó con todo lo que aquí dice. Oye, esto está bien, esto es lo que yo necesito, decía, porque dice que ella había pasado por este lugar y oía la música. Pero entonces le dijo a su esposo: mira, esa música, yo quiero ir ahí. Pero le decía: no, vamos a ir a otra iglesia, mira uno que yo conozco. Le dijo: no, es que aquí yo siento la bendición. Dije: qué bonito escuchar eso, ¿verdad? Que por la música sean atraídos, ¿verdad? De hecho, por eso se suena echar para allá afuera, para que oigan los que están por ahí, se acuerden que aquí hay un lugar donde se suena la trompeta y hay que hacer acto de presencia. Pero resulta que cuando viene la hermana y viene
con su familia traer un niñito. Entonces ese día también nos visitaba otra familia, que su niñito no estaba así como los que están aquí, sino que estaba así medio dinámico y medio activo y medio como que necesitaba ser liberado de algunas cosas. Y entonces este niñito parece que maltrató a la niñita. Entonces ya no volvieron a venir por causa de que la criaturita pues fue lastimada o humillada o asustada. Entonces me pude dar cuenta que tenemos que ser mucho más cuidadosos de que no sean los niñitos que atienden a los como ayudas de los maestros, sino personas ya que tienen un poquito más de edad. No quiere decir que los niños no sean buenos, son buenos, pero tenemos que ubicarlos en qué otras cosas sí pueden servir. No se les cierra la puerta a nadie. Bendigo a sus hijos, sé que nuestros niños son una bendición, pero tenemos que dar al tiempo. Yo cuando empecé a crecer, ya cuando tenía como 30 años, me di cuenta que al voltear a ver a los que venían por ahí de los 21, 18, que ya son considerados adultos, legalmente hablando, mayoría de edad, me di cuenta que realmente eso es una mentira, que eso no está bien ubicado, que eso es algo que el mismo gobierno lo pone pero con otros propósitos, y es de que caiga la justicia sobre quien anda obrando mal y no le den por inocencia de su minoría de edad, sino que la madurez se va adquiriendo más adelantito. Algunos la agarran muy temprano porque hay gente desde muy pronta edad que son maduros, pero en general, acuérdense que Jesús no empezó el ministerio hasta los 30 años. Pudo haber empezado de niño. Sí, como niño se fajaba con los maestros de la palabra y los ponía a trabajar, a estudiar, porque les hacía unas preguntitas que los dejaba como que necesitaban más estudios. Sí, así hay algunos niños de aquí de la iglesia que ponen a los maestros a estudiar más, gloria a su nombre por ello. Eso habla bien de sus papás, porque los están instruyendo bien. Pero tenemos que saber que para toda ocasión hay una edad. Entonces tenemos que reflexionar algunas cosas de estas y vamos a tener que con los maestros hacer una puntita y dejarles saber que de cierta edad para abajo, ¿no? Aunque son bien útiles, no los podemos tomar mucho en cuenta por causa de algo que ya sucedió. No fue ninguno de los de aquí, fueron 2 clases de visitas, pero por no haber tenido ese cuidado, ya ninguno de los 2 está. Entonces no queremos que eso pase, queremos que cuando lleguen sus hijos a su casa, vayan con un testimonio bueno, y con su mamá y con su papá, de que en la iglesia les fue bien. Amén. Entonces les pido, por favor, su ayuda, su contribución, su entendimiento de que no es menosprecio de los niños para nada. Jesús dijo, déjenlos venir, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por eso los dejamos que dancen y nos gozamos, porque es tan bonito que los niños desde temprana edad sepan alabar a Dios. Bueno, entonces, dice aquí que la iniquidad que estábamos hablando es algo que se movía en toda la tierra. Pero esta iniquidad había causado la atención que el ángel le estaba diciendo al profeta Zacarías: mira y dime qué es lo que ves. Yo veo un rollo que vuela, sí, pero es una palabra que viene con un cortamiento por causa de iniquidad. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, dice más adelante en el verso 7, he aquí una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dijo, esta es la maldad. ¿Qué era la maldad? Un espíritu femenino. Alguien me dijo una vez a mí, ¿no hay espíritu masculino o femenino? Pues aquí dice que sí. Entonces tenemos que ir a lo que está escrito. Sí hay espíritu femenino de la maldad. Ahora, quizás no en el sentido sexo, porque eso no funciona en ese ámbito, aunque hay espíritus incubos y sucubos que sí funcionan en ese ámbito. Pero aquí se está tratando de algo que el ángel, porque dice en el verso 5, salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y dime qué es lo que miras. Y dice, veo que sale y dijo que esto era una efa donde había una tapa y estaba ahí algo que al destaparlo se dieron cuenta que había una mujer sentada dentro de la efa.
y que esta era la maldad. Y dice, y la arrojó al interior de la efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré, y aquí dos mujeres, fíjese, dos mujeres salían con el viento en sus alas, dos mujeres con alas. Este no era el ángel, los ángeles tienen alas, pero aquí hace diferencia de que el ángel, que es como varón, está hablando acerca de ángel femenino o hembra o ángela. Las ángelas venían con la maldad, el ángel venía de parte de Dios al don de la profecía genuino. ¿Lo puede notar? ¿Lo ve claro? ¿Sí? ¿No me estoy metiendo cuento? Ok. Entonces, dice que estas alas tenían alas como las alas de cigüeña. Quizás alguien diga, es que alguien iba a tener un bebé, porque dicen que los trae la cigüeña. Esos son cuentitos. Aquí lo que se está diciendo es que apareció una mujer que traía a una mujer que era la maldad, que tenía ángelas a su servicio. Ahora, cuando fui a revisar acerca de eso y que traía el viento en sus alas estas dos mujeres, me fui a ver los originales del lenguaje hebreo y me encontré que se menciona la palabra Isha, que quiere decir, Ish quiere decir hijo, pero hija, Isha, hija, mujer, no hombre, mujer. Isha, de Nashiyim, y quiere decir femenina, pero lo que me asombró mucho es que dice que era una mujer adúltera, o era una ángel sensual. Era una ángela que promovía pasiones. Quiere decir que venía mezclando la dimensión espiritual con desvíos terrenos para que la gente pusiera la seducción, los pudiera traer hacia la visión que estaba viendo. Yo me pongo en el lugar de este varón que le estaba mostrando, le dije, Señor, ¿para qué me dejas ver eso? Si eso no es para mí. No, esta maldad que se mueve en el mundo. Pero dice que esta maldad, en el verso 10, dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan la efa? Y él me respondió, a la tierra de Sinar, para que edifique un templo. Quiere decir que de ese ámbito de la maldad necesitan un lugar de invocación y busca templo. Nosotros somos el templo de Dios. Pero como a esa efa le fueron a preparar un templo en Sinar, de ahí hay una administración que causa confusión por causa de dones, no de ángeles varones, sino de ángelas femeninas. Ahora, en la tierra no es el hombre más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, porque ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Además, somos uno. Es tan importante, Dios no hace excepción porque la mujer sea mujer. La primera que se le apareció fue una mujer, María Magdalena. Dios fue el primero que se le reveló en la resurrección de Jesucristo. Fue la primera que recibió las visiones y eran del Espíritu Santo, no eran de la maldad, porque vio a Cristo. Amén. Entonces Dios no tiene ningún problema con las mujeres. Estoy hablando del ámbito espiritual, de ese reino de donde viene confusión. Entonces, quiere decir que este Zacarías no solamente profetizaba, sino que tenía videncia. La evidencia es ojos abiertos para ver, porque se lo mencionó varias veces. ¿Qué miras? Pues veo. Una cosa es la profecía es proferir palabras, profetizar, es proferir palabras. Pero la evidencia es mirar el ámbito espiritual. Eso lo tiene Dios originalmente. Pero como hubo un querubín que fue derribado, Él también conoce de ese reino. Y ahí a esa evidencia, ellos le llaman también videncia. Hay videntes que son por el lado de la efa, de donde salió la efa, la maldad, la mujer, con sus ángelas.
Y hay por el otro lado donde están los profetas. Entonces, videncia hay de los dos lados. Pero ellos tienen una diferencia entre evidencia y clarividencia. Nosotros tenemos una diferencia en la iglesia de Cristo de lo que es la profecía y donde es el profeta. El que tiene ministerio de profeta está bien equipado. No solamente profetiza, ese es el don de la profecía, sino que tiene otros dones, como el don de la palabra de ciencia, y el don de la sabiduría, y el don de discernimiento de espíritu, que es donde se abren los ojos, y no es clarividencia, es visión profética. Tenemos que hacer la distinción para que nos demos cuenta que como en la iglesia suceden visiones y profecías, en el mundo tienen algo parecido, pero se le llama videncia y clarividencia. Hoy vamos a romper con ello, porque no nos conviene en la iglesia que esa clase de contaminaciones se mezclen en medio del templo del Señor. Amén. Qué bueno que cuento con su ayuda, porque lo vamos a hacer en un ratito. Vea cómo dice 1 Samuel capítulo 9 y verso 9. Veamos cómo dice ahí. Cuando lo vean, me dan un amén. Amén. Antiguamente, diga usted, antiguamente, allá en Israel. Ok. Cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos a qué. Cuando uno iba a consultar a Dios, uno iba y decía, vamos al vidente. Y dice, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Entonces, este era un ministerio de profeta. No es lo mismo el don de la profecía. El que tiene, todo cristiano que ha recibido a Cristo, ha recibido el don de la profecía. Porque Jesús es el espíritu de la profecía. No es espíritu de adivinación, es espíritu de profecía. Y de repente cualquier cristiano puede profetizar sin que sea su don. Pero hay otros que lo tienen más constante, repetitivo. Y no es que sea profeta, es que tiene el don de la profecía. Pero luego está el ministerio del profeta, que ese ya va equipado no solamente con el don de la profecía, sino con otros que mencioné. Pero luego aparte de ese, es otro nivel aparte que hay en el ministerio profético. El ministerio profético está debajo de un ministerio como estaba Samuel con Elí. Siendo profeta, ministerio profético, pero estaba debajo de un pastor. Pero cuando muere Elí, a él lo sacan ahora en el oficio de profeta a las naciones, ya no de parte de Elí, sino de parte del Señor. Ya no con la cobertura de Elí, sino con la cobertura que da el Señor, porque Él es la cobertura de los 5 ministerios. Ahora, volviendo aquí al punto ambos son dones espirituales, pero no provienen del mismo reino. Tenemos que distinguir qué es lo que viene del Espíritu Santo y qué es lo que viene de la maldad, porque también ahí aparecen señales angelicales. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos, tenemos que siempre examinar y probar los espíritus si son de Dios. Bueno, entonces le mencioné que fueron y la vertieron en Sinar. Sinar significa lo que pude ver, tierra de los ríos. Usted sabe que nosotros cantamos, su río fluirá, nadie lo está hablando de la dimensión espiritual. Amén. Pero Sinar era un lugar donde había ríos, entonces quiere decir que también ahí hay tipo de cántico en ese reino. Pero también significa vigilante de los que sueñan y duermen. No solamente los cristianos tenemos sueños y visiones cuando dormimos, sino que también de aquel lado tienen sueños y visiones. No porque alguien tenga sueños y visiones, si no tiene a Cristo como el centro de todo lo que es su fe, entonces puede estar siendo afectado o
si no vive conforme a los principios de la fe en Cristo. Entonces hay principios que tienen que ponerse mucha atención, de los que tenemos que ser bien cuidadosos de vivir conforme a los principios del Evangelio de Jesucristo, que es en la palabra de Dios. Porque si se transgreden, entonces está abriendo cabida para que se infiltre una serpiente. Tenemos que estar sabidos de eso para mantenernos a salvo. Amén. ¿Por qué? Porque se mueve en medio del templo. Lo que queremos es que fluya la profecía genuina y no un espíritu de adivinación o de clarividencia. Amén. Entonces, también Sinar era la tierra donde gobernó Nimrod. Nimrod era un poderoso cazador de almas, que era confrontador de Jehová, porque dice que era frente a él, enfrente se pone el que lo resiste. Se le levantó Nimrod, como diciendo, yo también tengo poder para la dimensión espiritual, porque había experimentado lo que vertieron en Sinar, en esa torre. Entonces, dice aquí lo que pude ver, que ahí fue donde edificó Babel. Babel es confusión. Babel, según Apocalipsis en el capítulo 17, le da un nombre. Y yo nunca había entendido quién era la gran ramera, pero hoy la vamos a ver. Apocalipsis 17:5. Cuando lo vean, me dan amén. Dice, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Note usted que era Babel, era donde estaba Nimrod, era donde había ángeles, era donde había visiones, era donde había clarividencia, era donde había adivinación, donde había hechicería. Todo eso lo conjugaba en dones espirituales. Pero en el capítulo 18 de Apocalipsis y el verso 2, dice que el ángel, cuando lo vean me dan amén, y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación ¿de qué? Y esos dones abren puertas a demonios y guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. La clarividencia, porque yo estuve investigando. No crean que no me aventé en 5 minutos de estudio para venir a predicar. Estuve orando, estuve buscando, y entonces me di cuenta que qué clase de ave aborrecible. Entonces, usted que tiene Google, ponga clarividencia, si quiere, y va a ver que se va a encontrar con un ave que la Biblia le llama aborrecible, y es el búho. Entonces, cuando aparece un búho, a veces decimos, es un espíritu. No, es un espíritu que trae clarividencia, porque se identifica por su mirada penetrante, pero está oscura. Entonces es peligroso, porque en vez de que se mueva el espíritu en forma como de paloma, se mueve un búho. Yo había visto el búho que lo ponen como un símbolo de sabiduría cuando se gradúan en alguna carrera, y le ponen ahí un tecolote, y hasta le ponen el sombrerito que les ponen a los que se gradúan, ¿verdad? Con su mecatito acá de este lado, con un búho, con sus lentesotes, ¿verdad? Le está diciendo, mira la sabiduría no solamente terrena, sino que también puede ser animal y diabólica. Wow. Bueno, entonces me pude dar cuenta que a lo que la Biblia le llama la gran ramera es el lugar de reunión en el templo donde se mueven dones falsos que no son del Espíritu Santo, y que es clarividencia y que es videncia, pero de ese otro reino, donde dice que trajo espíritus inmundos. ¿Por qué traía espíritus inmundos? Porque eran seducción. Las mujeres que llevaban el viento en sus alas, cuando yo lo fui a revisar me di cuenta que de la traducción de donde viene el hebreo, representaban mujeres, pero mujeres sensuales, y así los pintan a las ángelas, muy sensuales,
de unos cuerpos tremendos, pero siempre mostrando su desnudez. Entonces, los ángeles de Dios no vienen así. Los ángeles de Dios tienen una particularidad que yo vi un día, porque yo estaba, a ver cuenta, me trajeron el espíritu, me pusieron así, por ese lado cuando estaba hermana Marina, hermana Maggie, por ahí, y yo vi cómo venía bajando un águila, y se bajó así, como si el techo estaba abierto, y bajaba un águila, y lo volvió a agarrar vuelo y salió. Dice, en la segunda vuelta, cuando venía bajando, ya venía haciéndole así como en plan de aterrizaje las patas, poniéndolas así, y cuando cayó, hizo esto así. Cuando hizo esto así, bajó así, ya eran alas de ángel, y se levantó, y era un ángel. Y ese ángel traía vestiduras blancas y resplandecientes, y tenía su cabello dorado, y empezó a caminar por ahí, como si iba a salir por la puerta, pero se empezó a venir por esta pared que está aquí donde está la batería, empezó a caminar hacia acá, y cuando llegó aquí se paró y volteó, tenía los ojos azules y era un sacerdote, y tenía un pectoral como los que narra la Biblia que tenían los sacerdotes, y tenía piedras. Y entonces me pude dar cuenta qué clase de visitación tenemos aquí. No eran ángeles seductores femeninas. Por eso mucho cuidado. Toda persona que es usada por los dones tenemos que ser muy cuidadosos, porque esto es peligroso, para que no caigamos en una situación que vaya a traer como mucha confusión. Yo me recuerdo hace muchos años conocí a una hermana que estaba el grupo La Alabanza, estamos en otra iglesia y está el grupo La Alabanza en su ensayo. Entonces yo llegué porque tenía una cita con alguien que iba a ministrar, y pues iba y entraba a un salón donde ministraba consejería y liberación. Y entonces estaba una hermana ahí, y entonces me empezó a decir, ¿usted es el hermano Eduardo? Sí, yo soy, mucho gusto, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Bien, qué bueno que viene. Y me dice, mire hermano, yo desconfío mucho los dones. Y dije, ¿pero por qué? Sí, está escrito que cuando recibes a Jesucristo y te bautizas, cuando recibes el don del Espíritu Santo. ¿Por qué tiene desconfianza? Es que a mí me hablaba, siempre me hablaba, y me decían, pasito, ponte de pie, y la ponía en ayuno, y le decía, hoy es el día que te voy a cumplir la promesa, tu lavadora te la entrego hoy. Y ella, wow, no veía nada, pero oía. Entonces le dijo, salte por esta calle. Y le dijo, déjame, me visto. No, vete así, descalza. Y ahí iba caminando por la calle, descalza. Y se la llevó por unas colonias y pasó por un lugar. Y entonces estaba un cerco de una señora que estaba con su lavadora fuera de su casa, lavando ropa. Y le dijo, ahí está tu bendición. Dile que vienes por ella. Uy, ¿qué va a decir? Va a decir que estoy loca o que. Ella ya sabe. Y dice, señora, soy yo la dueña de la lavadora, vengo por ella. Vieja loca, que suya es mía, eso no es para usted. Y la empezó a humillar bien feo, y oyó la carcajada del diablo. Entonces se dio cuenta que no era el Espíritu Santo quien hablaba, sino que era una palabra que venía a traer una ridiculización a su persona. ¡Ay, qué peligroso es eso! Entonces me dijo, yo por eso no confío. Hermanita, le dije, es que ella tiene por ahí alguna puerta abierta. Quizás en su familia alguien sirvió a los medios, a los espiritistas, o quizás usted algún día fue que le hicieran una limpia, o que le echaran el tarot, o que le hicieran el horóscopo. Yo no sé, tantas cosas que se usan para eso. Si usted ha tenido eso, pues lo que podemos hacer es pedir perdón a Dios, cerrar esa puerta, y usted bautícese. Y con eso es una limpieza que Dios le va a ministrar, y entonces va a venir el don del Espíritu Santo y la va a usar. Pero confíe. Pero tenía un problema, que no le gustaba estar sometida bajo autoridad. Y eso es lo que es ese otro reino, que son ingobernables. En el reino de Dios siempre hay sometimiento bajo la autoridad. A su nombre. Entonces, mire cómo dice Colosenses capítulo 2, verso 18, antes de que entremos para orar y romper con ello, porque nos vamos a ir ya. Amén. No se me duerma, please. Ponga mucha atención. No puedes decir, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano.
por esa bonita disposición. Capítulo 2, verso 18 de Colosenses. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles. A los ángeles no se les debe de adorar, se les debe de obedecer si es que nos dan alguna orden, pero hay que probarlo si son de Dios. Pero no se les debe de dar adoración. ¿Está claro eso? A quien se hay que darle adoraciones al Señor. Entonces dice que no nos dejemos defraudar, que nadie os defraude por vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ha visto. Quiere decir que una persona que está bajo ese fraude espiritual descansa mucho en lo que ve. No debemos descansar en lo que vemos, sino en el que nos ha perdonado. Amén. Entonces dice, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. ¿Qué es hinchado? Por ser adulado. El problema de la adulación es que la gente la eleva y la pone en un pedestal. Por ejemplo, cuando Absalón tenía ya también ahí su pedestal, Saúl tenía su pedestal, ahora hasta José le pusieron su pedestal. Es que la gente que recibe adoración cae en un ídolo de sí mismo. Y no podemos ser ídolos en la casa de Dios, si no estaríamos como íbamos a la casa de las estatuas, decían mis niñas. No podemos adorar a nadie más que al Señor. Bueno, bendito el Espíritu Santo que viene nos visita, pero no es una paloma. Bajó como paloma, quiere decir que una paloma baja suavemente, pero no es paloma, porque la Astarot también es representada por una paloma. Entonces no podemos idolatrar en esa imagen del Espíritu Santo. Perdona esto, ¿verdad? Pero eso es lo que he entendido. Bueno, dice el verso 19, pero no siéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. ¿Por qué tiene que poner este orden de funciones? De ligamentos y de uniones, porque el cuerpo tiene que estar en orden. No se me duerma, no se me duerma. Pero no haciéndose la cabeza, de la cual todo el cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo. Pues no puede estar uno fuera de la iglesia y andar allá dando palabra profética y visiones, porque es peligroso si no tiene un oficio. Samuel no salió de niño, fíjese que llegó hasta una madurez, que fue cuando le quitaron a Elí, pero se desarrolló todo el tiempo de su ministerio porque estaba debajo de un pastor. Entonces que nadie nos engañe de que no tienes que estar bajo ningún ministro para andar dando visiones y andar profetizando allá afuera. Peligro. No es que queramos manipular, son principios. Aquí está Colosenses 2:19. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, esa es la iglesia, donde está el cuerpo bien nutrido y unido por las coyunturas. Las coyunturas son aquellos hermanos que están ayudando al ministerio. Están uniendo, son ligamentos. Usted va y le dice, hermano, venga a la iglesia, lo invito a la iglesia. Coyunturas, ligamentos, que les están enseñando un orden, para que no caigan nunca en el error del engaño que aparece por un espíritu de adivinación y les empieza a dar clarividencia. Y luego lleguen nomás a las iglesias a meterse para contar sus visiones y se van a otra, cuando puras malas noticias. Peligro. Y dice el verso 20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivierais en el mundo, os sometáis a los preceptos tales como no manipules,
no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según el precepto y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana. Apariencia de religión humana. Quiere decir que gobiernan los hombres y no Dios. En la humillación de sí mismo. ¿No cree que porque una persona ayuna es muy humilde? En la humillación y en el trato severo del cuerpo, ese es el ayuno. No por mucho ayunar, quiere decir que Dios no usa, porque la Jezabel ponía en ayuno a todo el mundo. ¿Y para qué? Para levantar calumnias. Querían quitar una viña. Y entonces utilizó a sus profetas y tenía de a montón. ¿Cuántos profetas tenían la acera? Según Elías, cuando sube al Carmel a pelear contra los profetas de Baal y de la acera, había de 454, casi 1000. Por montones. Se mueven los templos donde hay mucha profecía. Por eso es que tenemos que estar alertas a que no se nos infiltre nunca un espíritu de adivinación y clarividencia. Amén. Vamos a descubrir un poquito y a ejercitarnos en aclarar las situaciones, para que no como quiera llegue un espíritu que le suelte como la del vasito, una carcajada, riéndose de ella porque la ridiculizó por no estar sometida bajo autoridad. Bueno, entonces, tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces se le tiene que educar a la carne y se le tiene que decir, no, estamos en la carne, pero no militamos según la carne, sino que estamos para militar según el Espíritu y a movernos en la dimensión del Espíritu y en el tiempo del Espíritu. No es de los ligeros la carrera, no es de levantarse muy temprano, no es de ayunar a todas horas. Es cuando el Espíritu le indica. Si el Espíritu Santo te dice, quiero que ayunes, ¿eres tú, Señor? Y va a decir, ¿para qué? Para que te respete la gente. No, eso no se trata de adulaciones. La gente no me tiene que respetar, me tiene que respetar al Señor. ¿Usted cree que a Juan el Bautista le fue bien cuando fue a profetizarle a Herodes? No, hermano, no lo pusieron allá encumbrado, al contrario, hasta la cárcel fue a parar. Esto le pasó a Pablo y a Silas por andar liberándola del espíritu de adivinación. Cuando lo echó fuera, lo agarraron, lo están esperando en otra ciudad del espíritu que salió de ahí para ponerse en cautiverio. Pero Dios, con tal de ganarse un alma del carcelero y toda su casa, dejó que fuera para la cárcel. Así que a veces a gente buena le suceden cosas malas, pero con propósitos eternos. Porque de repente Dios tiene ahí en la cárcel a alguien que quiere rescatar con toda su casa. Y entonces le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa misma noche los bautizaron. En una religión humana no se bautizan en cuanto reciben a Cristo. Le dice, espérese 6 meses o 1 año y vamos a ver si Dios va bien. No, esto no se compra. Esto es gratis. Esto es fe. Esto se recibe a Jesucristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y en ese mismo rato puedes ser bautizado. Algunos estamos así como que no queremos bautizar muy a la ligera, pero Felipe agarró un etíope y lo bautizó, y sabe, nunca lo volvió a ver. Pero en Etiopía llegó la palabra de Dios. Y de allá salen profetas tremendos, pero también salen brujos y mezclas. ¿Por qué? Que se falta la claridad de la enseñanza. Entonces, con esta claridad, Dios nos guarde. Pero hoy vamos a romper con toda herencia y ministración contraria que haya llegado a nuestra vida en el pasado. Si hubo medios, si hubo espiritistas, si hubo divinos, si hubo consultas con los muertos, si hubo prácticas ocultas, hoy vamos a romper con ello. Pero lo vamos a hacer todos. Toque el que quiera. Así que le invito a que se ponga de pie. Mientras se van pasos aquí al teclado, para que nos ayudes a la inspiración.
vamos a hacer esto.